Muy buenos días a todos y quiero en primer lugar agradecer a la UDELAR, a nuestro rector, y a toda la organización y al grupo de Montevideo por permitirnos hoy estar aquí compartiendo con ustedes algunas experiencias de las que hemos venido. Al final cada uno es producto de la vida y de la gente que ha pasado por la vida de uno y le ha aportado desde sus maestros hasta el día de hoy. Por eso todo lo que hacemos lo hacemos de manera colaborativa y lo hacemos en un trabajo común, porque nada de lo que hacemos lo hacemos solo. Todo lo hacemos de manera colaborativa. Voy a hablar un poco de la cooperación. Ustedes saben que la UDUAL es una organización de 72 años, estamos cumpliendo 73 ya este año, y tenemos 220 organizaciones afiliadas entre universidades y organizaciones de educación superior, incluyendo organizaciones que promueven los ODS y desarrollo. Tenemos 8 también asociaciones de profesores, un sistema de calidad, y siempre creo que cada presidente de la UDUAL ha venido colaborando y poniendo una semilla sobre las semillas que están construyendo y sembrando sobre lo que hacemos todos, igual que ustedes en el grupo Montevideo. Hoy he escuchado la maravilla de toda la gente, de no es cantidad, es calidad, más o menos lo que uno podría sintetizar. Y me parece que es un papel muy importante el que cumplimos las asociaciones en América Latina y el Caribe, porque además nos proyectan al mundo como asociaciones que nos permiten dialogar de tú a tú con otras esferas. Yo quería dividir estos 15 minutos en 2 partes. Una primera parte es el problema que hoy tiene la sociedad del enfrentamiento entre Occidente y Oriente, y que se hace con móviles económicos. Siempre que hay guerra, los móviles son económicos, sobre todo por apoderarse del mundo, porque hemos venido saturando nuestra casa común, que es el planeta, porque la ambición desmedida de poseer se sale de todos los límites. Somos malos vecinos, contaminamos, hemos acabado con muchísimas especies, y yo creo que es un momento importante para entender que nosotros lo primero que tenemos que hacer es cuidar el planeta y la casa común que tenemos todos, y cómo compartirla y cómo ser incluyentes. Y esto lo vamos a lograr haciendo, por supuesto, un trabajo en la educación que es una cadena totalmente ligada de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Así que nosotros, las universidades, sobre todo las universidades públicas, no somos un arma del Estado, somos la savia de una sociedad que necesita ser incluyente y que necesita tomar decisiones sobre su vida. Y esto es muy importante. Entonces uno preguntaría cómo salir de la guerra, y por supuesto que la paz está ligada a la libertad de pensamiento y al conocimiento, porque es el conocimiento el que nos permite estar como seres humanos, como tener pensamiento, un pensamiento, y poder analizar cada circunstancia de la sociedad. Y por eso digamos, las otras organizaciones del Estado cumplen con su función del día a día, pero los que tenemos que pensar la sociedad y proyectarla somos los universitarios y somos las instituciones de educación superior. Siempre que ocurre algo como ocurrió con la pandemia,
¿Nosotros qué hemos hecho? Nosotros reaccionamos rápidamente para tener las universidades vivas, activas, solidarias, sostenibles, y fue como una consigna mundial, y estas universidades que son siempre una tensión entre la tradición y el cambio, logran ser resilientes en las épocas de crisis, logran cambiar la situación, y entonces la decisión era dejarse vencer o salir adelante, y lo hemos logrado. Organizaciones tan tradicionales como las universidades logramos siempre vivir en la incertidumbre, y eso es lo que hemos aprendido a hacer, vivir en la incertidumbre. Por eso siempre que suceden este tipo de eventos de reflexionar sobre lo que nos pasa, empezamos a hacer la síntesis de los aprendizajes, y posteriormente tomamos decisiones y planteamos cuáles deben ser nuestros derroteros de futuro. Así que es muy importante por eso entender que la educación, la reflexión son la fuente de la convivencia y también la paz. Por eso las universidades debemos trabajar, y debemos trabajar en redes. A mí se me ocurre pensar que las redes son parte de un cuerpo humano, donde cada red tiene una función diferente, pero que somos un ecosistema de redes que tenemos que apoyarnos, tenemos que crecer. Por eso anoche decía que redes hermanas, pero realmente hacemos parte del mismo ecosistema, y tenemos que procurar estar muy cerca, colaborarnos. Y lo veo también, el doctor Hugo Yuri es parte también de la UDUAL, es el vicepresidente de la UDUAL, y ha sido también parte de nuestro faro en la orientación, en la parte médica. Hemos hecho análisis de lo que sucedió en América Latina durante la pandemia, y hemos reflexionado sobre ello, como todos ustedes lo han hecho, pero además hemos sacado conclusiones de qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando estamos hablando de este tipo de organizaciones, yo creo que hay como 3 características que hemos planteado siempre en la UDUAL. Una primera es la humildad, es muy importante para dialogar, para reconocer al otro, para escuchar, porque a veces nosotros oímos y no escuchamos. Entonces, ¿cómo podemos escuchar? Debemos ser flexibles, porque construir en comunidad no es fácil, la construcción en la diferencia no es fácil, se requiere mucha flexibilidad. Y otra característica muy importante es sumar y sumar. Todo esto requiere que nosotros trabajemos en comunicación siempre, y que cuando uno se pone a ver en el fondo todos los problemas fundamentales que se dan en el mundo es porque el otro no me hace caso. Y si nosotros logramos escucharnos, y el uno escuchar al otro, y logramos ser flexibles y construir sobre la diferencia, al final no es lo tuyo, no es lo mío, es lo nuestro, y lo nuestro está ligado con el propósito, y el propósito está ligado con los valores que aquí se han resaltado en toda la conferencia, y las acciones que hacemos las universidades a través de la gestión del conocimiento, armonizando nuestras funciones misionales de docencia, investigación, trabajo con las comunidades. Siempre las estamos armonizando, pero es a través de la formación. En mi universidad pasa que todavía el promedio de los estudiantes está con base en cursos, pero si hacen investigación y extensión, esto lo estamos abriendo ahora, no es un indicador de formación integral, sino que es un indicador de cursos. Entonces, esto tenemos que repensarlo, por lo menos en nuestra universidad, y lo hemos discutido también en los foros que hacemos en la UDUAL sobre este trabajo de cómo ser más incluyentes y cómo compartir y cómo me alimento. Cuando uno comparte, se alimenta. ¿Cómo comparte uno? ¿Cómo se alimenta? Y si vamos a compartir, no a imponer, todos vamos a crecer y seguimos creciendo
muy rápidamente y siempre ya no tenemos nuestro camino cerrado, tenemos 1000 caminos abiertos para poder circular y aprender los unos de los otros. Entonces el trabajo de redes, como les decía, uno lo ve como el trabajo que hace un cuerpo humano con sus diferentes sistemas, porque cada red ha definido un propósito, ha definido unos valores y ha definido unas acciones. Y esto a mí me parece que es fundamental, y aquí ya lo han mencionado esta mañana, durante toda la mañana, que los mismos principios con que surge el Grupo Montevideo son los mismos principios que hoy se sostienen, porque son principios y son valores. Y eso están por encima de los gobiernos, están por encima del tiempo y están por encima de todo lo que pase, porque al final nosotros estamos alineando propósitos, valores y acciones. Lo otro que quería mirar sobre las redes, yo no quise preparar tanto de cómo hacerlas, cómo instrumentarlas, qué tienen. Me puse a pensar un poco de los cambios culturales que tenemos que adoptar las redes en América Latina y el Caribe. Y esto está un poco sobre, ya sabemos hacer algunas cosas y tenemos que trascender a otras cosas que pueden ser, digamos, profundizar sobre lo que las universidades hacemos, pero que tenemos que proyectar de mejor manera a la sociedad. Entonces, nosotros lo hemos oído también en toda la conferencia ayer y hoy, que tenemos que formar jóvenes integrales como agentes de cambio ético con conciencia social, con actitudes ciudadanas y aptitudes de conocimiento al más alto nivel. Cuando yo quiero formar jóvenes integrales, necesito una comunidad académica integrada, es decir, un diálogo permanente entre académicos para poder crecer y para poder dar ejemplo. Los estudiantes aprenden de sus maestros y aprenden de las formas como nos relacionamos con el entorno también. Entonces es importante que nosotros, como estamos viendo cómo se está moviendo el planeta, venimos hablando de los ODS, estamos viendo cómo se ha usado el conocimiento a través de la historia en la primera etapa y bien usado para la revolución industrial hacia los años 80, los sistemas nacionales de innovación, y ahora se han acuñado los CDS porque el mundo se dio cuenta que tiene que llegar a la sociedad del conocimiento y que tiene que hacer parte del desarrollo social y que tiene que hacer parte, nosotros nos dimos cuenta hace mucho tiempo, pero en otros países también se sabe que desarrollamos el conocimiento para el trabajo con las comunidades. Entonces es muy importante transformar nuestra forma de habitar el planeta, y esto requiere que lo que nosotros estamos pensando sobre las formas de habitar el planeta lo podamos comunicar a la sociedad, que no dejemos polarizar la opinión pública en nuestros países entre una posición y otra, porque cuando tomamos posición hacemos parte de la guerra, hacemos parte de esa discusión y también tenemos parte de los efectos. Por eso nosotros hemos venido también afirmando que nosotros no nos podemos alinear con tendencias políticas ni económicas, que las universidades son templos de discusión en donde caben todos los pensamientos, pero que las instituciones deben permanecer a través de la historia en una posición clara de autonomía universitaria. Y transformar nuestra forma de habitar el planeta significa que pocos no se quieran apoderar de todos los recursos, porque también pasa que el Estado es el gendarme del capital, es el que cuida el capital. ¿Cómo cambiamos la nación, el pensamiento de esta nación? Creo que es un cambio que las universidades podemos propiciar a través de las redes y que lo tenemos que hacer. Y la libertad de pensamiento y el conocimiento, vuelvo a repetirlo, es importante para superar estos problemas. Y podríamos decir también que
que nosotros tenemos que trabajar también porque nuestros jóvenes se enamoren de hacer las cosas bien, se enamoren de la autoevaluación y el mejoramiento continuo, que nos enamoremos todos de cómo resolver nuestros problemas internos y los del planeta también. Esto es algo que nos lleva en una vía en la cual podemos compartir y podemos trascender como humanidad, y humanidad es que todos debemos caber. La ruta del desarrollo que nosotros queremos trazar realmente no tiene que parecerse a ningún país del norte. Nosotros tenemos nuestra propia forma de desarrollarnos y tenemos la capacidad de hacerlo de la mejor manera como región de América Latina y el Caribe, y de podernos proyectar un mejor futuro, porque tenemos con qué, o sea, tenemos conocimiento nuestro de cerebros que tenemos que aprovechar también, como la diáspora que tenemos en el exterior, todos los países, y como ya lo decía uno de las conferencistas esta mañana, la fuga de cerebros en América Latina es muy alta, y es muy alta en todos los países. Entonces, ¿cómo además de que se fugan los cerebros, también los podemos aprovechar? Y esto implica que nosotros podamos también formar ciudadanos globales. Ustedes saben que ya se ha hablado mucho en la literatura universal. Martha Nussbaum ha hecho una síntesis muy clara de lo que significa formar ciudadanos globales, y por eso es muy importante que en esta formación de ciudadanía global se formen los estudiantes para entender diferentes culturas y respetarlas, para que cuando vayamos a otros lados podamos respetar lo que hacen otros, tomarlo mejor y aprenderlo, pero respetando siempre los espacios, hacer una gestión del conocimiento por el bien común, la equidad y la democracia, y en esto es un cambio del bienestar universitario fundamental. Yo estimo, bueno, y lo hemos también hablado en lo dual, como el bienestar universitario necesita una reconceptualización, porque no es solamente el bienestar de dar y recibir, o sea, la universidad, el Estado da y el estudiante recibe, sino de cómo a través del bienestar universitario formamos ciudadanos integrales y podemos posicionarlos para su tarea del futuro, pero además tener la inclusión dentro del bienestar universitario, porque es parte de lo que queremos en las comunidades académicas, que tenemos la oportunidad de planearlos y de vivir de mejor manera. Y este bienestar universitario, esta reconceptualización, nos lleva a que todos, independientemente, a los más vulnerables, a no dejar a nadie atrás, y sobre todo que la universidad y que el mundo no se prive del 50% del valor de las mujeres para la democracia. Es que es antidemocrático que no puedan las mujeres tener igualdad de oportunidades e igualdad. Hemos visto las cifras internacionales de cómo se pierden empleos en el mundo, y los que se perdieron en la pandemia están más o menos recuperados, los que eran empleos de hombres, pero los de mujeres todavía está muy baja la recuperación. O sea, siempre los sectores más vulnerables son los que se afectan en las crisis, en las guerras, y ya las mujeres no queremos ser vulnerables, queremos hacer parte de la sociedad y construir con los hombres la sociedad del futuro, porque yo creo que esto es un problema histórico, no es un problema de los hombres de hoy, es un problema de la historia que tenemos que superar, tanto hombres como mujeres, y la inclusión tiene que hacer parte de esta tarea también sobre la que tenemos que trabajar. Y a mí se me ocurre, nosotros hicimos 23 centros de pensamiento en la universidad para hacer política pública, porque nosotros somos muy buenos para hacer comunicados y para relacionarnos entre nosotros, pero cuando nosotros queremos hacer cambios tenemos que fortalecer la política pública, que los tomadores de decisiones tomen decisiones informadas. También ya lo vimos en la pandemia, cómo sucedió, se toman decisiones informadas, y los 21 centros de pensamiento, su única tarea es pensar y producir política pública en los campos en los que quieran.
Y hablemos, primero fue rogarles a los profesores que son dueños de las áreas del conocimiento y llamarlos a decirles, bueno, sobre urbanismo, sobre el problema agrícola, sobre el problema de la guerra, sobre lo que ustedes quieran y sea, sobre todo para las áreas sociales, porque con eso de que estratificamos las carreras y son más importantes las áreas STEM que las sociales en un mundo concebido al revés. Entonces, todo es importante, no podemos estructurar las carreras, todos somos igualmente valiosos para esta sociedad y por eso es tan importante que podamos introducir también muy claramente el trabajo interdisciplinario y porque los problemas complejos no se resuelven sino desde la complejidad, desde todas las áreas del pensamiento. Tenemos las disciplinas, hay que profundizarlas, tenemos que ser muy buenos, pero todas las áreas del conocimiento deben confluir. Y yo creo que este debate es bonito el debate de los indicadores. Nosotros hicimos un estudio, hay 113 indicadores que hacen las universidades de América, por lo menos en Colombia, que hacemos nosotros, que no están rankeados en el mundo. Entonces nosotros debemos dialogar sobre los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? Y los indicadores sociales no aparecen en los rankings internacionales. Eso creo que es bien importante. A mí me parece que nosotros tenemos también en el terreno de la cultura, además de lo misional, en el terreno de la cultura tenemos un trabajo enorme en las redes para poder realmente cambiar y decir lo que decimos en privado, decirlo en público, es a través de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación y la inclusión y la equidad y el respeto por el planeta, como podemos cambiar nuestra sociedad. Y creo que ahí las redes podemos encontrarnos de una manera muy linda y colaborativa para, yo no sé si centros de pensamiento, como ustedes quieran, pero posiciones con respecto a temas tan importantes como los que en este foro han venido surgiendo. Qué pena con ustedes, me pasé 5 minutos, muchas gracias. Gracias a todos. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.